Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alexandra Hernández, soy la coordinadora de prensa de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género. Para nosotros es un gusto saludarles y bueno, estamos en nuestra plática de hoy de 100 horas de activismo. Hoy vamos a conversar sobre We Are Not Princesses, no sé si lo pronuncié bien. Y nuestra increíble activista de hoy es Galia Cosi Berrondo. Galia es maestra en sociología por The New School y doctorante en estudios de género en Stony Brook, con un enfoque en migración e imaginarios queer dentro de grupos latinos, LGBTQ+. Trabajó como asistente de investigación en el CIEG UNAM y fue asistente editorial de Debate Feminista. Ha colaborado con HANDS, un centro para migrantes en el Bronx, y actualmente participa en la red de pueblos transnacionales desarrollando estrategias de justicia social para migrantes indígenas en Nueva York. Galia, bienvenida a esta charla de debate. Muchas gracias por formar parte de 100 horas de activismo. Pues ahora sí, te cedo la palabra, por favor. Pues muchísimas gracias. La verdad estoy muy contenta de estar por Mi Género, que es un espacio al cual trato de asistir mucho todos los años y llevo siendo fan desde hace algunos años. Y bueno, pues nada, ahora sí que empezar con la discusión de la película de We Are Not Princesses. Nada, es una película la verdad muy linda. Es justamente hablando del contexto de movilidad e inmigración, que es donde se inscribe esta película en el festival. Voy a hablar un poco de mi experiencia. Yo pienso en migración, inmediatamente pienso en migración centroamericana, mexicana, Estados Unidos, creo que por mi posicionalidad como mexicana y porque ahora vivo en Estados Unidos, ¿no? Entonces realmente ver esta película inmediatamente la sientes como lejana, ¿no? Entonces todo el tiempo estamos escuchando de la guerra en Siria, ¿no? Y de esta que ahorita hablaremos más sobre esta crisis de refugiados sirios y sirias en Europa. Pero entonces de alguna manera como que esta película, mi primera reacción es que se siente un poco lejana, porque es un contexto del cual únicamente leemos, digamos que en los medios de comunicación, y no es como un contexto corporeizado, ¿no? Mínimo no en mi caso. Pero bueno, a pesar de esto, como un poco metiendo la película en el contexto de la migración, quisiera nada más resaltar algunos puntos importantes sobre los cuales podemos reflexionar y luego como abrir a preguntas. Tengo un montón de preguntas que me encantaría como discutir sobre la peli. Pero bueno, las directoras, son dos directoras las que dirigen el documental y esto es como una cuestión para tener en mente. Una de ellas es parte de una fundación que se llama Open Art Foundation, ¿no? Entonces, que son quienes hacen unos talleres teatrales para lidiar con situaciones de conflicto o en este caso con situaciones de migración, ¿no? Y generar como una especie de espacio terapéutico a partir del teatro y de talleres teatrales. Entonces, una de las directoras es parte de esta fundación, que es la que hace los talleres de teatro de los cuales vemos a las mujeres que salen en esta película, que son mujeres refugiadas en Líbano, específicamente en Beirut. Y algo que me pareció súper interesante, que también podemos hablar, es que estas mujeres que salen en el docu son mujeres que vivían en un campamento de refugiados en Siria, en Damasco, un campamento que se llama Yarmouk, que se le conocía como la capital de la diáspora palestina, y que a partir de 2011, cuando empieza la guerra en Siria, empieza a ser como el centro, uno de los centros más importantes de conflicto en la guerra siria, ¿no? Específicamente en Damasco. Entonces, estas mujeres que vivían ya en un campo de refugiados palestinos salen de Siria por la guerra en 2011 y salen a Beirut, ¿no? Entonces, y se establecen en otro campamento de refugiados, ¿no? Entonces, como que todos estos movimientos y movilidades son súper interesantes, y el hecho de que estas dos directoras
se hayan posicionado ahí, da muchísimo a que hablar en términos de qué entendemos como sujetos diaspóricos, como fronteras, en un contexto tan complicado como es el Medio Oriente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso como un poco, nada, me pareció como súper loco, ¿no? Me encanta. Y también, bueno, eso es como nada más como para dar un poco un contexto de desde donde como un poco estoy pensando el docu que vimos. Y las directoras creo que empiezan como que sus primeras escenas creo que establecen un punto de vista bastante claro desde un inicio que creo que sientan el tono por el cual vemos la película, mínimo en mi caso. Uh-huh. La peli abre, creo que es la segunda escena de la película, que sale, vemos a Mona, que es una mujer que migra a Beirut, y la vemos con su esposo frente a cámara, ¿no? Entonces ella vemos que se pone como unas sombras de ojos y el esposo le dice como, ¿por qué traes estas sombras, no? Como, ¿de cuándo acá te pintas? Y por favor, quítatelas. Entonces, como que este desplazamiento de la masculinidad del hombre frente a la cámara, ¿no? Uh-huh. Y ella como que un poco le dice como, ¿qué te pasa? Como nunca te portas así, nada más es porque está aquí la cámara y un poco como déjame hacer un poco lo que quieras y qué ridículo, como que esa es como la actitud de ella, ¿no? Claro. Y unas escenas después vemos a esta misma mujer hablando en los espacios teatrales de mujeres de refugiadas sirias en Beirut, hablando justamente de cómo se sienten más empoderadas, ¿no? Y de cómo se sienten más libres en Beirut y de cómo este proceso de migración las ha empoderado y les ha abierto como este nuevo mundo, ¿no? Entonces sale Mona, esta misma mujer que vimos al principio con su esposo, diciendo que en Siria ella pues no podía hacer muchas cosas, ¿no? Y que ahora ya le puede decir a su esposo, pues un poco vete a la fregada, en todo proporciones guardadas, ¿no? Pero ya le puede decir como ya estoy un poco más empoderada, ¿no? No estamos en Siria. Entonces creo que a partir de todo el docu se van como haciendo las directoras van insertando una serie de escenas que muestran su punto de vista y que también influyen, creo, claro que cada uno desde nuestra posicionalidad tenemos diferentes maneras de leer, pero creo que influyen sí, en el discurso y en cómo vemos la película, ¿no? Entonces, bueno, como esta narrativa un poco de liberación y empoderamiento de las mujeres a partir y a través del migrar, creo que es algo que podemos discutir porque creo que, como lo vemos, tiene muchas cosas que dices que chido, pero también puede llegar a ser problemático, ¿no? Un poco desde el punto de vista de quiénes son quienes están contando esta historia en específico, quiénes son las directoras y de dónde son y cuál es su historia en términos profesionales, en términos académicos, ¿no? Entonces, nada, eso me parece chido. Si quieres, puedo parar y... No, adelante. Me encanta por dónde estás guiando esta charla, ¿no? O sea, justo como inicias, el tema de qué tan lejano lo sentimos, qué tan distantes a ciertas realidades podemos llegar a ser, creo que es importante, ¿no? Creo que para el final del día, para eso es, las distintas manifestaciones artísticas, para eso nos ayudan, para entender también cuáles son las otras ventanas de opinión, cuáles son las otras ventanas de expresión, entender otras culturas y también entender qué tan lejos, pero también qué tan cerca estamos de cada una de esas mujeres, ¿no? Que esa es una realidad. Viviendo en un país como México, ¿no? Podemos pensar como de, bueno, yo no tengo por qué pedir permiso para salir a la calle, pero yo hablo desde mi postura, ¿no? Desde donde estoy sentada, desde mi casa, con ciertas dinámicas y relaciones en las cuales esto es súper permitido y es lo normal. Sin embargo, pues cada quien vive sus propios
sus propias luchas, ¿no? Y además sus propias luchas, sus propias realidades, que esa es la verdad al final del día. O sea, no es que tú elijas nacer de una forma u otra, simplemente estás en ese momento y muy en el aquí y en el ahora, ¿no? Pues eso es lo que está pasando. Entonces, eso es algo bien real, que a veces lo sentimos lejano, ¿no? Porque decimos, bueno, eso está en Siria, ¿no? Y yo ni sé cuál es el conflicto, ¿no? A veces ni tenemos por la cabeza qué es lo que está pasando allá, qué guerra hay, ¿no? ¿Qué ocurre? Sin embargo, creo que es un poco el fin de este documental también, entender qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo viven en estos lugares, qué tal, cómo se viven en estos refugios, ¿no? Porque también algo que es muy cierto es que la realidad es que, pues al final del día a nadie le gusta salirse de su espacio, ¿no? De su país, de su ciudad. Y la gente que se sale de ahí, pues no es porque quieran, es porque hay un tema de necesidad tremendo que pues a veces nos hace falta entender algo tan básico y tan sencillo como eso, ¿no? Partiendo de ahí. Entonces, pues bueno, o sea, justamente esta película, ¿no? Hablar sobre el desplazamiento de la masculinidad del marido, que me encanta que también hay esta parte en la que le dice, oye, cocíname algo, cocínate tú, ¿no? O sea, ¿yo por qué te voy a cocinar? Que aquí todos trabajamos, aquí todos hacemos lo mismo. Entonces, partir desde ese punto tan básico y tan sencillo de poder tener la tranquilidad y la paz de voltear y decir, pues, cocínate tú, ¿no? O sea, ¿qué me estás diciendo si me pongo un poco más de sombra o rímel o si no me maquillo o lo que sea? Pues, ¿qué pasa, no? O sea, es justamente entender este empoderamiento femenino que a veces son desde cosas muy básicas, ¿no? Como cosas muy sencillas desde responder así como, bueno, pues a mí me hace sentir empoderada poder cocinar, poder salir de mi casa, poder hacer otras cosas, aunque yo soy una mujer que en una parte de la película está hay una que tiene creo que 18, 19 años, tiene dos hijos, ¿no? Y empezó a los 14 años a ser madre, que cuando le dijeron, puedes salir con todo y que no tengas tu velo, Sí, el velo, ajá. ajá, y que diga, es que yo quería llorar, pero de la felicidad, ¿no? Yo quería llorar de saber que estaba siendo una persona libre, porque a mí realmente lo que me gusta es adorar el cielo, la tierra y poder vivir y experimentar esto en carne propia, ¿no? Sí, Entonces, bueno, creo que a partir de ahí hay varias historias que van saliendo, obviamente también desde la postura de las directoras, ¿no? Que muchas veces, pues, por más que uno intente experimentar lo que está viviendo cada persona, pues es imposible, ¿no? Nadie se convierte en la otra persona para contar la historia desde el punto de vista ajeno. Pero bueno, creo que es un gran reflejo. Me encanta que haya sido todo muy como con ilustraciones, ¿no? Con animaciones, que justamente lo veas así y que al mismo tiempo entiendas que esas ilustraciones están ocurriendo por temas de seguridad, claro, claro, claro. cambia Sí, todo, sí, cambia sí, sí, sí. absolutamente todo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Creo que, y además creo que es un recurso que funciona muy, muy bien, ¿no? Como, en vez de que nos pongan como esta típica, como la cara borrosa o el que no se ve la cara y hay como oscuridad, Te ¿no? Que es ponen como como súper de documental, no sé, como de entero. telenovela, Sí, casi casi. O sea, como, a mí no me sé. recuerda cuando veía televisión pública, ¿no? Y te ponen la voz distorsionada, la Exacto, cara con el cañón. flor y la parte de atrás todo oscuro, ¿no? Y que te hablan como así, es como, no, está Sí, padrísimo funciona. que lo hayan resuelto de esta forma. Sí, funciona súper, súper bien. O sea, en eso como es un súper buen recurso y además creo que funciona muy bien porque que creo que, bueno, no sé, espero que todo el mundo ya haya visto la película, pero bueno, todos estos paralelos con Antígona, ¿no? Entonces, Claro. que es esta obra de teatro escrita por Sófocles, pero como que da mucho pie como a la fantasía y como a una narrativa que se puede como cruzar con la época de Antígona y con la época de estas mujeres en ese momento en Beirut. Entonces, como que toda la animación creo que permite como esta onda un poco más fantasiosa de conectar como diferentes periodos temporales. Claro, No claro. sé, me pareció súper, muy, muy buen recurso.
Sí, justamente que aparte todas hablen mucho de Antígona, ¿no? O sea, es como un elemento principal en la película, es como el hilo conductor en algunas partes, ¿no? Que dices, claro, pues es que alguien, ¿no? En la mitología decidió desobedecer a un hombre, ¿no? Y bueno, sí recibió su castigo, pero lo hizo porque ella quería hacerlo de esa forma. Y Claro. eso es, ¿no? O sea, es sentir esa libertad de decir, pues es que esto es algo que yo decidí y tener ese propio sentimiento de decisión, ¿no? Además, estando en un lugar que ni siquiera es tu país natal, pues debe de ser todavía más duro. Sí, 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 sí. O sea, además yo creo que como las conexiones que hace el docu todo el tiempo con Antígona, o sea, un poco hablando sobre el empoderamiento, ¿no? Que una cosa es, o sea, yo creo que podemos hablar mucho en esta película de todo lo que hace que estas mujeres se sientan empoderadas, ¿no? Porque no es nada más el, ay, de la nada agarré un rollo de, ya te cocinas tú y no te voy a cocinar más. No. O sea, tiene un rollo, además lo menciona en la película, hay una parte donde creo que es Padua, la señora que es un poco más grande, que dice que ahora se pueden empoderar porque en el exilio lo han perdido todo, ¿no? Entonces es como eso como fuente de poder, ¿no? Y también está el rollo de que Líbano es un país oficialmente católico, ¿no? Donde no es musulmán, entonces todas estas prácticas culturales represivas desde el Islam, como esta idea que tenemos, Sí, que es que también, problemático, pero... que también qué tan, o sea, es justo algo que platicaba aquí, ¿no? O sea, yo puedo pensar como de, híjole, yo no quiero que me digan que me tengo que poner un velo diario para salir a la calle, pero hay gente que lo lleva así porque así también es su parte, ¿no? Y no, eso no significa que esté mal. O sea, al final del día cada quien tiene este derecho de decidir de si yo uso el velo o no lo uso, es una decisión propia y es una decisión de, pues, de respetar también las religiones y creencias de cada quien. Entonces, creo que Sí, va por sobre ahí. todo por la historia que tiene el velo en el feminismo, ¿no? Es como este símbolo de controversias. Entonces, Totalmente. eh, creo que sí es como nada más importante como apuntar eso, ¿no? Porque como que se Sí, puede... claro. No, por completo. O sea, creo que es como tú lo dices, ¿no? Es esta parte de pensar en que dicen, o sea, yo ya estoy aquí y da igual si, o sea, a mí mi empoderamiento surgió a partir de que ya perdí absolutamente todo, ¿no? Y que al estar en un país que es completamente lejano a lo que yo hubiera creído en el mío, pues puedo tener mayores libertades. Aún así, sin embargo, si toman estas decisiones, pues, está padre porque siguen como con estos recursos de pequeñas acciones que hacen sentir que cada quien se sienta más útil y más importante y más líderes y tomadoras de decisiones de sus propias vidas. Y que creo que eso es lo más importante. Y más en un lugar, y más bien hablando desde el desplazamiento, ¿no? De una de las pues, mayores crisis humanitarias, que pues es justamente pues el conflicto con Siria, ¿no? O sea, creo que es una de las mayores crisis humanitarias. Todas las guerras, obviamente, tienen que ver y tienen que ver mucho con justamente esta ola de refugiados, pero pues, o sea, no sé, o sea, pensar justamente desde el punto de vista de migración, feminismos, incluyendo de dónde vienen y hacia dónde van, creo que hay muchísima tela de dónde cortar, ¿no? En esta película. Sí, 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 sí. Muchísima. Y como que, nada, ahorita que dijiste crisis humanitaria, creo que es eso, como que, nada, esta idea que nos ha... ¿Cuántas veces no hemos escuchado crisis de refugiados en relación con Siria durante los últimos 3 años, ¿no? En los medios de comunicación. Uh -huh. Y nada, me parece como importante como señalar como el uso de esta idea de crisis todo el tiempo, de refugiados, ¿no? ¿Por qué le están llamando crisis, no? ¿Crisis para quién? O sea, porque tú dices, si tú dices una crisis, Claro. pero si dices crisis de refugiados, esos refugiados, ¿para quién están representando una crisis, no? Entonces, un poco
Digo que no es el caso de las mujeres que salen, No, de las cuales se narran porque ellas migran a Beirut, ¿no? Pero esta crisis de refugiados, porque es crisis para Europa, ¿no? Y lo que ha claro. representado para Europa recibir a tantas personas. Y me pareció como un poco para traerlo a un contexto, digo que siempre se pueden generar como puentes de empatía y es creo que el objetivo del documental, pero un poco como a un contexto geográficamente más cercano, ¿no? Que es como, nada, desde las caravanas de 2018 de Centroamérica hacia Estados Unidos, se empezó a hablar de la palabra crisis. Claro. Y la crisis, cuando antes no se hablaba, se hablaban de trayectorias migratorias o de migración o de migrantes económicos, ¿no? Pero de repente cuando tienes estas caravanas de 2018, donde tienes mucha gente junta saliendo de sus países, de Honduras, de El Salvador, hacia Estados Unidos, de repente y encuentras como artículos que dicen la otra crisis La migratoria, otra ¿no? crisis, claro, no, uy, es que nos están robando nuestros trabajos, ¿no? Y Claro, escuchas comentarios que son de terror, de miedo, ¿no? Así de, es que no me dejan salir a correr porque están aquí a 3 cuadras de mi casa, ¿no? Yo digo, lo platico así porque yo, por ejemplo, soy de Tijuana. Entonces, justamente es algo que cuando empezó lo que acabas de comentar, era una ola de comentarios y de mensajes de odio, ¿no? Hacia las personas que estaban pues buscando un lugar para vivir, ¿no? O sea, no, no, es que estén queriendo tomar ni tu trabajo, ni tu casa, ni nada. Están buscando mejores oportunidades y no nos queda claro algo muy básico y muy sencillo. Nadie se sale de su casa ni de ningún lugar porque sí, porque quiere. O sea, la gente viene, los refugiados vienen de pasar cosas terribles. Y que aún así, cuando lleguen a un lugar que es un poco más seguro, existan estas actitudes del ninguneo y del desprecio, ¿no? Pues es un tema terrible. Entonces es cuando ahí mencionamos las crisis, ¿no? Que dices, ¿crisis para quién? claro, o sea, Claro, porque es como que crisis se si tú usas trayectorias migratorias o movimientos de refugiados, no tiene el impacto, no tiene un claro. impacto que luego se puede instrumentalizar políticamente por los gobiernos para generar xenofobia, para generar racismo. Si tú dices caos y crisis y muestras estos campos de refugiados que existen, pero enmarcados bajo la crisis y el caos, puedes pintar a estas personas como seres horribles, lo que tú dices, criminales que te vienen a robar tu trabajo, lo que dijo Trump, que van a violar a las mujeres, ¿sabes? Como, entonces, nada, me parece como, es terrible, la verdad, es completa. Y además porque, como dices, nadie sale de sus países porque quiere. Y además, los, que hay como mucha controversia entre la separación de migrantes económicos y refugiados, y bueno, es ahí un mega, pero al final las caravanas de migrantes que salen de Centroamérica salen por el contexto de Centroamérica, Claro. que es, o sea, Honduras, El Salvador, son sociedades donde no tienen protección por parte del gobierno, con unos contextos violentos brutales. Eh, entonces, realmente salen huyendo de sus países, ¿no? Exacto, es que es eso. Y pareciera como que justamente como lo comentas, ¿no? O sea, cuando dicen crisis, conflicto, o sea, palabras negativas, ¿no? En su totalidad, para incluso colocar a personas o a seres humanos, ¿no? En estas palabras, como poniéndolos con estos contextos negativos, cuando simplemente es algo tan sencillo y tan básico que no viven en un país seguro, ¿no? Claro, Y que por ese mismo punto y por ese mismo tema es necesario migrar de ahí, ¿no? Y que las migraciones al final del día han existido toda la historia de la humanidad, ¿no? exactamente. O O sea, sea, los humanos hemos migrado toda la vida para poder crecer, para poder evolucionar, para poder llegar a distintos, o sea, si los humanos seguimos permaneciendo es por esta capacidad de migrar. Entonces, es eso, es como, creo que este tipo de documentales, ¿no? Este principal, que es el que
por donde estamos guiando la plática, nos ayudan a también entender ese lado, ¿no? Como, a ver, ¿qué oportunidades surgen a partir de mi desplazamiento, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también pues, hablar desde el punto de vista de qué vivo aquí y qué vivo allá y cómo voy viviendo esta, no es doble vida porque ya no formas parte del otro, pero también existe siempre, yo considero, ¿no? Este sentimiento de nostalgia, de querer regresar a lo que conoces y a lo que viví, a lo que vives, en lo que creciste, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, creo que va por ahí. O sea, creo que creo que justamente el documental sirve para explicar y platicar un poco más y expresar cómo puedes renacer, digamos, a partir de este tipo de movimientos y más que renacer, cómo es la capacidad de adaptarse, ¿no? Sí. Sigue un poco sobre lo que acabas de decir de que siempre hay como este deseo, ¿no? Como de regresar o sea, creo que es la hija de Fatwa, que es Heba, hay una escena donde está con el gatito, ¿no? Y está contando nada sobre cómo salió de Damasco, pero dice, pensábamos que iba a ser por 2 semanas, ¿no? Y no hemos regresado y ya ha pasado muchísimo tiempo y seguimos aquí, ¿no? O sea, las oleadas digamos, de personas saliendo de Siria empezó desde 2015 de manera fuerte y este documental se hizo en 2018, ¿no? Entonces, gente que salió y también Isra que sale con los tacones diciendo, pues en realidad no teníamos muy claro que nos íbamos a ir de nuestra casa. Y íbamos a ir a cenar y yo me vestía así, traía estos tacones y los enseña. De repente dice, y me tuve que echar todo el viaje de, creo que son 10 horas, 12 horas. Con estos taconcitos. ¿No? Ahí te encargo. Sí, pero es como, no, es esta idea de que te sales porque te tienes que salir. Exacto. Y de repente no sabes cuándo vas a regresar y no sabes cuándo se va a acabar la guerra en Siria. Y si se acaba, porque el campo, muchas de las chavas donde vivían en Yarmouk, está completamente destrozado. O sea, tú ves las imágenes de este campo y no hay nada, ¿no? Entonces, ahorita que se acabó la guerra en Siria, ¿no? Y que el gobierno está haciendo un esfuerzo por reconstruir, regresan las familias y no hay nada. Entonces, nada, no sé, es muy Pues loco. es un shock absoluto, ¿no? Si Sí. para alguien que es tan lejano, como empezamos desde la plática, ¿no? Que es algo que sentimos lejano, pero que al final no lo es tanto, se siente así, ¿no? Pues para alguien de allá debe estar más duro. Sí. Voy a revisar si tenemos preguntas en redes sociales. No hay preguntas en redes. Anímense a preguntar, no mordemos, estamos felices de resolver sus dudas. y la Yo verdad tengo es muchas dudas y conflictos con la película, entonces si alguien tiene. exacto, compartan con nosotros sus dudas, sus conflictos, y si no vean la película, está en Filmin Latino, está creo que hoy hasta las 12 de la noche, si no estoy mal. Y bueno, te mandan saludos, eso sí, Iván y Benian te puso saludos, Galia. Hola, qué milagro. Pues bueno, no importa si no quieren preguntar, nosotras podemos seguir aquí platicando Sí. un ratito más antes de que se nos acabe el tiempo de transmisión. Va. Pues bueno, no sé por dónde. Yo quería hablar de otra cosa, de muchas cosas, fíjate. Tú platica Ya conmigo. Yo si hablo la un gente montón. se anima a engancharse con mis, no sé. No, Nada, eso, como que yo creo que partí, o sea, de algo, lo de que parece un lugar lejano, pero tú muy bien apuntaste que puede ser lejano geográficamente, pero que no lo es. Y un poco sobre eso, creo que la película muestra muy bien la importancia de los espacios de mujeres
Ujú. y de nada, de estas relaciones que se hacen y estos vínculos que se hacen entre mujeres, puede ser en situaciones de crisis y de conflicto, como es en este caso, pero también en situaciones eh, en procesos como de sanar ciertas cosas o relaciones de amistad. Se usa mucho el término de sororidad, ¿no? Pero em, nada, creo que porque vemos como a las mujeres como en sus casas, o sea, las protagonistas, que son estas 4 mujeres, ¿no? Y a las 4 nos las muestran cocinando, ¿no? Pero como en su espacio privado, eh, las salen entrevistando. Pero después las vemos en un espacio público, entonces están ya sea en los talleres de teatro o en el café, o cuando van a fumar la juca. Me encanta cuando se ponen a fumar así de, Exacto, que esto es dicen, es el ilegal. mejor día y me quiero quitar el velo, ¿no? Y así. Sí, sí, es de mis partes favoritas de, yo fumaba desde que esto era ilegal en mi país, ¿no? Exacto, Y yo, así exacto. yo con el cigarro aquí fumando de qué. Cañón, o sea, yo, bueno, una necesidad de fumar después de ver la película, pero nada, es como bien, bien importante. Y voy a contar, fue muy chistoso porque invité a 2 amigas a ver la peli. Aquí tuvimos nuestra función Ay, qué padre. personalizada y, y justamente acabamos de ver la peli y una amiga un poco como diciendo, es que los espacios de mujeres me parecen ridículos, ¿no? Eh, Pues tú estás en obviamente. uno ahorita. Ah, sí. Exacto. Estás con tus 2 amigas viendo una película. A veces nos Total, cuesta trabajo total, entender que eso total, es un total. espacio incluso también para mujeres, ¿no? Cañón. Exacto. A ver, Entonces, Bray, mira, pero estuvo bien que lo dijera porque nos claro. pusimos como a discutir un montón sobre eso y justamente pensando en la peli como, si no fuera por esto también, que insisto, yo tengo problemas con la idea de empoderamiento, pero sin estos espacios de mujeres no se sentirían empoderadas, ¿no? Como Claro. que, quién sabe, o chance el empoderamiento sería distinto, o no lo podrían comentar y no se haría real, ¿no? Entonces, eh, como que me encanta y además pensar que sí hay experiencias que compartimos las mujeres que son muy específicas. Ujú. Y creo que en la película se ve eh, súper, no se ve súper claro, pero creo que es algo que las directoras tratan de mostrar y relacionar con la figura de Antígona, pero hay una parte en la que Padua, que además es un personaje que te cae súper bien la señora, así de cuando está diciendo de Brigitte Bardot y nada, súper chida la Ujú. Padua, pero que dice de cómo en la guerra son las mujeres las que recogen los cuerpos, ¿no? Y dice, si hay un bombardeo, los cuerpos quedan y nadie los va a recoger. Y son las mujeres, son las madres y las hermanas, dice, las madres y las hermanas, quienes recogen estos cuerpos, ¿no? Y creo que es algo, porque además sacan las miradas de las otras mujeres cuando ellas, entonces es una experiencia compartida por las mujeres, ¿no? Que es como entender el papel de las mujeres en ciertas guerras, el papel de las mujeres en las familias, que lo podemos criticar muchísimo y decir, nos tenemos que liberar de la familia, pero que tienen una importancia, ¿no? Claro. Y generan, ¿sí? Identidades y subjetividades que son compartidas por las mujeres específicamente. Eh, y nada, me pareció, creo que la película como que cuenta, hace como una relación de esto muy, muy linda. Eh, no sé, me gustó muchísimo. Claro, o sea, regresando al punto principal de lo que acabas de comentar, ¿no? Que es las cosas que son muy de experiencias, ¿no? De mujer a mujer, que cuando las platicas tú a veces no identificas que es algo que le está pasando también a tu compañera que está a un lado, ¿no? Y es simplemente platicarlo y sentirte apoyada y escuchada, que es
algo tan sencillo y tan fácil, ¿no? Como escuchar al otro y entender también desde un punto de vista más cercano y personal que tú también lo has vivido y que tú también lo has pasado, ¿no? Entonces, estas cosas, ¿no? Como justo lo dices, el tema familiar, que dicen, no, es que tenemos que romper con esos estereotipos. Claro, claro, pero al final del día, y yo creo que ahorita en la pandemia más que nunca, muchas mujeres nos hemos dado cuenta de eso, ¿no? De la figura de la mujer en un hogar, ¿no? Eso Totalmente. es algo que ha pasado ahorita en la pandemia. Actualmente, ¿no? Dices, puta, es que tengo que trabajar, pero al mismo tiempo tengo que cocinar, pero al mismo tiempo tengo que hacer, y uno que no es, yo digo, yo no soy madre, ¿no? Pero son cositas que tú misma ya asumes como parte de tus responsabilidades en el día a día, sin que sea necesariamente un tema de un machismo en casa ni nada, sino que simplemente hay esta construcción social que de repente sí dices, ya no puedo más. O sea, ya entre el trabajo, entre la cocinada, entre salir, necesito voltear con mi amiga de al lado que también vive con su pareja y quejarme, ¿no? Claro, claro. Y algo muy sencillo, ¿no? Así como de, oye, es que yo tengo que cocinar, yo tengo que hacer esto y esto y esto y esto, y ¿a qué hora acabo? ¿Y en qué momento para mí hay algo, ¿no? Sí. Y cuando volteas con tu amiga o con tu compañera, con quien sea, que te entiende perfecto, es ese momento de apoyo en el que dices, no estoy Claro, sola. claro. Y además, a ver, en el futuro podemos discutir, y creo que es una de las como suelos de batalla más fuertes de las mujeres, que es las tareas de cuidado y el trabajo doméstico. Uh-huh. Pero sigue siendo una realidad para muchísimas mujeres, ¿no? Entonces, y sí lo que dices, ¿no? Y es algo que marca nuestras subjetividades, es algo que marca nuestro día a día y nuestras experiencias, y es súper importante compartirlo con la otra, ¿no? Y lo que, Claro. justo ahorita la pandemia, además, digo, es un poco desviándonos, pero hay una cantidad, digo, de estas tonterías, pero que lees como artículos y posts y blogs, Uh-huh. de muchísimos hombres dándose cuenta del trabajo doméstico, ¿no? Claro. Nada, es muy, muy loco. Sí, yo no sabía que se tenía ¿qué limpiador compras, no? Cosas tan Exacto. sencillas y tan básicas, pero que son muy de una de repente, ¿no? Y hasta te molesta de, es que nadie me ayuda, pero cuando recibo ayuda no lo hacen como yo quiero, ¿no? Cositas así que Exacto. dices, híjole, por dónde vamos guiando esto? Entonces, bueno, nosotras, ya me encanta hablar así porque yo hablo un montón y hablo de 10 temas diferentes al mismo tiempo, pero me encanta que Galia va con esa misma línea también, ¿no? Porque aparte hay muchas cosas de qué hablar de esta película, no solamente el tema de movilidad humana y migración, ¿no? Que es el fundamental y es el eje rector y la categoría en la que está esta película. Sin embargo, hay otros tantos temas, ¿no? Desde, obviamente, los feminismos, desde también hablar sobre el tema de empoderamiento, los círculos de apoyo, también pensar en los talleres de teatro, ¿no? Que son una expresión artística que te ayuda desde la parte socioemocional, ¿no? A mejorar tu vida, ¿no? Y a mejorar tu día y a salir también como de esta cuestión de todo lo que has vivido, pues bueno, vamos hacia adelante y esto es como en el grupo de apoyo, como nos podemos apoyar y platiquémoslo y hablemoslo y saquemos algo lindo de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que, porque además, o sea, los teatros sociales o teatros de los oprimidos, bueno, hay como miles de maneras de llamar como a estos teatros terapéuticos que funcionan para resolver, como, bueno, no para hablar sobre situaciones conflictivas o en crisis o que vienen de contextos complicados, pero además de los talleres de teatro, o sea, eso es algo que a mí me... Porque yo insisto, yo tengo un problema con quién está contando estas historias y desde dónde se están contando y quiénes son las directoras y, o sea, como que todo el tiempo tener eso en la cabeza. Yo sé que uno puede hacer como la separación de que la obra se mueve aparte como independientemente en su discurso No, estético, pero bueno, sabemos que no, ¿no? Entonces, pero creo que el teatro, o sea, porque están haciendo esta obra de Antígona, pero también están contando sus propias historias, ¿no? Entonces,
las vemos todo el tiempo con este chavo, como el coach, como de dramaturgo, Ajá, sí. que les ayuda a escribir sus historias, ¿no? Entonces es como todo un trabajo de reflexión a partir del taller de teatro, a partir de hacer la obra de Antígona, e identificarse con el personaje, pero además aterrizar esta historia en sus propias vidas y en sus propios trayectos. Y a mí hay porque yo insisto, con todo este problema de quiénes están contando las historias, hay una parte donde al final cuando van a la feria, que están en la feria y están Patua, Isra y otra chava hablando. Isra, que es la rapera, que de repente dice, y además lo dice súper claro, dice, yo quiero que quien esté viendo los medios, quiero que sepan que estamos contando nuestras historias, que nosotras estamos contando nuestras historias, ¿no? Que eso creo que tiene como, nada, como un valor muy, muy grande y además un poco como que a mí me hizo pensar mucho en estas historias que se cuentan y en estas narrativas sobre el conflicto en Siria o sobre movilidad e inmigración. Todo el tiempo estamos escuchando narrativas que puede ser que no correspondan a estas personas, porque son mega utilizadas, sobre todo el conflicto en esa región de Medio Oriente, son mega utilizadas por los gobiernos, por intereses económicos, decisiones políticas, por como toda esta lógica humanitaria, ¿no? Entonces, como que todo el tiempo estas personas están siendo cruzadas por instrumentalizaciones que claramente no tienen en su interés a estas mujeres, ¿no? Y cuentan las historias que les convienen. Entonces, yo creo que dice como muchísimo cuando esta chava dice, estamos contando nuestras historias, ¿no? Claro, desde mi punto de vista, ¿no? Exactamente. Y eso es súper necesario e importante porque, como tú bien lo dices, o sea, ok, la visión de las directoras, pues es la visión de las directoras y lo están hablando ellas desde su postura, ¿no? Están hablando desde sus historias, desde dónde están ellas. No es lo mismo hacer un documental en el que estás hablando con las personas y que aún así existe esto de, bueno, esta es mi historia, pero para bien y para mal, ¿no? Para bien, úsenlo, ¿no? Como un ejemplo. Para mal, también deberíamos de contar todas las historias de todo lo que está pasando, Claro. ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en realidad? No lo que vemos en los medios, no lo que se ve en las redes sociales, sino qué es lo que realmente está ocurriendo y por qué todavía no somos suficientemente conscientes de que esto está pasando en el mundo, ¿no? Sí, que además, a ver, también es, digo, tramposillo porque esta chava diciendo, estoy contando, que quede claro que estamos contando nuestras historias, pero desde la historia que están contando las directoras, ¿sabes? Entonces hay como un doble nivel, o tal vez muchos niveles, pero como de quiénes están narrando y también quiénes están mirando, ¿no? Entonces como, nada, me pareció como muy, muy, muy interesante. Importante y bueno, está padre que hayas asentado esta parte de la película, ¿no? Esta es nuestra historia y bueno, también creo que, bueno, ¿no han hecho más preguntas en Facebook? ¿No? ¿No han hecho preguntas? No nos han hecho preguntas, pero vamos. Nos están diciendo que la conversación está muy interesante. Excelente conversación. Excelente conversación, muchas gracias. Y saludos a Galia de Víctor. Y más saludos para Galia. Mira, me parece Pues, muy bien que mucha gente se conectó. Soy pésima sí. yo publicando en redes sociales, pero bueno. No, Traté vamos de muy bien. darles difusión, pero... Exacto, vamos perfecto. Ya estamos teniendo buenas reacciones. Gracias a todos los que nos están siguiendo en esta conversación. Y bueno, creo que si no queda más,
¿Quieres agregar algo, Galia, o quieres que iniciemos el cierre? No, creo que nada más un poco como terminar con el título de la película, Ujú. que creo que la película tiene como un cierre bastante, como súper desolador. Ujú. Justamente, lo voy a leer porque lo apunté, nada más como porque me pareció como muy, como pensar No, como está mucho en perfecto. eso, ¿no? O sea, como que están eso, o sea, regresando a todo este tema de empoderamiento, que sienta, digamos, el tono de la película y que un poco las directoras quieren eso, mostrar, pero al final, justamente está, no sé quién está hablando porque es una voz en off, además la escena es súper bonita porque está esta voz en off y luego están como, está el atardecer y hay un chavo en una terraza, en una azotea como llamando a las palomas, que es una escena. Pero dice, nosotras no somos princesas, ¿no? Porque el documental se llama We Are Not Princesses, porque Antígona era una princesa. Y dice, nadie nos conoce ni diría nada si muriéramos. Incluso en la muerte hay desigualdad, ¿no? Y dice, y nuestras muertes pasarán desapercibidas, al igual que nuestras vidas, ¿no? Entonces, nada, así cierra la película y creo que Creo que es duro y creo que es sí, una reflexión que cada quien tenemos que pensar también, ¿no? Desde nuestros puntos de vista, o sea, pensar en estas como categorías, ¿no? Casi, casi de yo me voy a morir mañana y va a dar igual, ¿no? Y cuál es la diferencia al final del día si alguien que tiene más riquezas económicas o demás se muere, pues cambia todo, ¿no? Entonces, bueno, es una reflexión importante que todos nos tenemos que llevar. claro, Eh, y creo que habla mucho de cómo, o sea, creo que no, nos puede invitar o habla mucho de cómo pensamos a las y les y los migrantes, ¿no? Totalmente. Y como que justo hablamos todo el tiempo de crisis de refugiados y como que nos imaginamos como bonches de personas como moviéndose, ¿no? Y todo el tiempo están representados así, ¿no? Las caravanas, los cruces en el mar, ¿no? En las lanchas. Es como una imagen constante, Claro. eh, pero como un poco cómo pensamos en las y los y les migrantes y sus trayectorias y sus vidas y cómo llegan a sus países de destino o a los lugares de destino a los que lleguen. O sea, como un poco, nada, pensarlos un poco más como sujetos políticos, ¿no? Ujú. Como, no quiero decir como personas, pero como sujetos políticos, no todo el tiempo estarlos pensando como en esta nube, que creo que es algo que un poco el orden de ayuda humanitaria hace, como que borra al refugiado, como ahí el que vive en el campo, un poco, no, como que creo que la manera en la que termina la película nos puede invitar como a hacer esa reflexión. Totalmente, totalmente, y qué bueno que lo mencionas así porque es cierto, ¿no? O sea, creo que justamente lo que platicábamos hace ratito, ¿no? Bueno, es que la gente los considera, ¿no? Como los ladrones, como no sé qué, entonces dejemos de pensarlos así. Replanteemos y reflexionemos sobre esta situación migratoria, ¿no? Esto es movilidad humana y es parte de nuestra existencia. Entonces, también esa reflexión llevémosla a cada quien para pensar y replantear cómo estamos refiriéndonos a cada una pues a cada una de estas como caravanas, ¿no? Migrantes, como les dicen, sino de conflictos, ¿no? O sea, no hablemos de conflictos, no hablemos de las personas que se están moviendo y se están moviendo por temas de seguridad, ¿no? De muchas cosas que a veces, pues a lo mejor no lo tenemos en el radar porque, por lo que sea, eso,
empecemos a entender mejor y a analizar y a reflexionar qué es lo que podemos hacer para cambiar este tipo de sentimientos también, ¿no? De que una persona se sienta que el día de mañana puede morirse, ¿no? Y que pues va a dar igual, ¿no? Pues llevemos eso, o sea. Y además, y ahorita, ¿no? O sea, ahorita en México, o sea, es como que vivíamos, yo creo, muchas veces como en la burbuja de que, ay, México es un lugar de paso y nuestra frontera medio que sí hay problemas, pero bueno, ¿no? Realmente el problema es la frontera norte, ¿no? Y ahorita eso está cambiando, ¿no? Y es súper triste ver tweets o, bueno, en redes sociales el trato que se le está dando a migrantes centroamericanas y centroamericanos. México es terrible, ¿no? Entonces, un poco, es algo que está pasando ahorita, que es súper cercano, ¿no? Y además, y a pesar de que fuera algo lejano, ¿no? Como que tener como eso en la cabeza. Sí, completamente, o sea, acordarnos. Simplemente es recordar que no somos únicos, ¿no? Que no está no solo nuestra burbuja y que no vivimos solamente en nuestras comodidades y que el de al lado me da igual y el del otro lado igual, sino que solo existo yo. O sea, como empezar a quitarnos que somos el centro, porque no es cierto, ¿no? Y empezar a pensar también en todo lo que está ocurriendo a nivel mundial, a nivel internacional y también qué es lo que ocurre a nivel humanitario, humanista, ¿no? Seamos humanistas. Esta es una invitación, ¿no? Para todos. Como recordemos que la gente no es eso, o sea, no es una muerte más, un número más, sino que somos humanos, somos seres vivos y merecemos ese respeto y merecemos muchas cosas. No merecemos, porque merecemos, pues viene como de la meritocracia, ¿no? Que ya es otro tema, Sí, pero es otra. sí, ya es otro tema que nada que ver con esto. pero No merecemos, pero más allá de eso, pues somos seres vivos y somos humanos y la verdad es que el respeto debe de ser algo importante, la seguridad y todo lo que conlleva, ¿no? O sea, todo lo que hemos platicado creo que es eso, es una invitación a que reflexionemos a estas situaciones migratorias y a la movilidad humana que hay no solo en México, sino a nivel internacional. Así es, sí, sí. Pues muy bien. Pues bueno, Galia, muchas gracias por la plática. Estoy muy contenta de haber platicado contigo. Me da mucho gusto conocerte por este medio. Igual, por Y bueno, nada, la muestra seguirá. Vamos a estar hasta el 25 de octubre. Tenemos distintas actividades. Entre eso vamos también a tener la masterclass con Albertina Carri esta semana. No, sí es esta semana, ya estoy confundida con tantas fechas que he visto, perdónenme. Pero bueno, los invito a que sigan viendo la muestra internacional de cine con perspectiva de género. Tenemos el canal en Filmin Latino, tenemos también la retrospectiva de Albertina Carri en Movies. Y bueno, vamos a seguir con las charlas de 100 horas de activismo todos los días a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche vamos a tener Q&As con directores. Entonces, bueno, Galia, estás invitadísima y los que nos estén viendo también están invitadísimos. Sí, es hoy a las 8, ¿no? Hoy a las 8 hay un Q&A también. Bueno, aquí hay una gatita. Te dije que iba a pasar eso en cualquier momento. Ay, mira, qué bueno, así vemos a tu gatito. Exacto. Ella quería participar también en la charla de hoy. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron y los invito a que sigan pendientes de todas nuestras redes sociales para pues seguir revisando todas las novedades. ¿Vale? Muchísimas gracias. Ahora cerramos la transmisión, ya están en ello. Felicidades. Muchas gracias, Galia. Y bueno, ahí está. Creo que ya se va a cortar. Bye.